Les voy a mostrar. Listo, niños. Entonces, como habíamos estado, hablando el día de ayer, iniciamos nuevo tema de la respiración. Nosotros habíamos quedado como tal en las generalidades de nuestro sistema respiratorio, pero recuerdan que el día de ayer yo les había dicho que nosotros ya habíamos empezado a abordar este tema como tal desde el momento en que estábamos hablando de la circulación de los seres vivos, ¿cierto? Entonces, recuerdo que ustedes ya me dijeron, bueno, las partes que estábamos hablando de la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, ya los alveolos como tal, ¿cierto? Entonces, quiero mostrarles este pequeño mapa conceptual acerca de los tipos de respiración que se van a presentar en los seres vivos, ¿sí? Acá como tal, ustedes ya me podrían decir de qué se trata esta respiración, ¿cierto? Sí, profe, que entra por los estomas, se hace, Ujú. creo que cambio de gases y ahí, digamos, se distribuye por todo el cuerpo y así sucesivamente. Listo. Entonces, ya como bien lo dijo Santiago, vamos a recordar rápidamente que las plantas, cuando estábamos hablando de la excreción, van a tener este tipo de estructuras que son los estomas, ¿no? Entonces, recordemos que cuando se abre, vendría formando los ostiolos, que pues es un término muy parecido a lo que estábamos viendo cuando estábamos hablando de la circulación en los seres vivos, ¿cierto? Entonces, rápidamente vamos a ver que cuando estamos hablando de la excreción, estábamos relacionando la parte de la respiración porque cuando nosotros respiramos, estamos eliminando también desechos, ¿cierto? Estamos eliminando CO2. Entonces, esto rápidamente ya lo abordamos en cuanto a la respiración de las plantas. Acá, cuando estábamos hablando de la respiración pulmonar, estábamos hablando como tal de los pulmones en los seres vivos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que gran variedad de organismos van a presentar estas mismas estructuras. Entre esas estamos nosotros los humanos, vamos a encontrar aves y pues algunos otros animales, ¿sí? Entonces, alguien que de pronto me recuerde cuando estábamos hablando de la circulación en los insectos como tal y me diga qué era lo que se encargaba de transportar como tal la hemolinfa. ¿Recordamos qué es la hemolinfa? La sangre en estado puro o la sangre líquida. Mm, La sangre de los bichos, de los insectos. bueno, sí, se podría decir que es la sangre de ellos, pero pues no es como tal, digamos, no cumple como tal exactamente las mismas funciones que en nosotros. Recordemos rápidamente que la hemolinfa es esa sustancia que, bueno, cumple con las funciones de la sangre dentro del insecto, pero ella nada más va a transportar nutrientes, ¿sí? Los insectos en su interior van a tener un sistema que denominamos como tal traqueal, en donde ellos van a intercambiar los gases con el medio. Es decir, son un sistema de tubos en el interior de su cuerpo que todos van a estar interconectados. Entonces, a través de esos tubos se va a realizar como tal la difusión de estos gases. Recordemos que la difusión es cuando pasa de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. ¿Listo? Entonces, entre esos vamos a encontrar varios insectos. ¿Listo? Acá en la branquial, rápidamente, pues vamos a encontrar como tal los peces y algunos otros tipos de organismos que vamos a ver más adelante. Entonces, este tipo de respiración se va a dar en un medio como tal acuático, ¿no? Entonces, acá estábamos viendo como tal que las generalidades en cuanto a nuestro sistema respiratorio, el día de ayer estábamos viendo como tal las partes del pulmón, acá quedamos hasta la pleura, ¿cierto? Entonces, la pleura como tal es una membrana que recubre
los pulmones y los está protegiendo como tal también del rozamiento que hay con la caja torácica. Ustedes saben que cuando nosotros realizamos esos movimientos de inhalación y exhalación como tal, nuestros pulmones se agrandan y se encogen, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros también estamos agrandando y encogiendo nuestra caja torácica. Entonces, es un tipo de membrana que cuenta con un líquido que va a servir para amortiguar como tal ese rozamiento, ¿sí? Para que los pulmones no se vean afectados con las costillas y pues digamos al momento de que se expande y se contrae como tal nuestro sistema ahí. Listo. Entonces, eso lo hablamos rápidamente el día de ayer. Entonces, quiero decirles también en cuanto a las generalidades acá de la tráquea. Vamos a ver que es un conducto que es cartilaginoso. Ustedes saben qué son los cartílagos, ¿cierto? Los huesitos ¿Son los chiquitos. huesos de las articulaciones? Sí, hacen parte de los huesos de las articulaciones también, pero ¿qué otras características poseen? Es que son Digamos, el de las manos. Sí, o sea, rodilla. todo eso nos ayuda como tal a la movilidad, pero ¿qué otras características como tal también tienen los cartílagos? Creo que ayudan al buen funcionamiento de las articulaciones. Sí, sí, pero pues, ¿qué otras características tienen? ¿No saben? ¿No? Bueno, listo. Entonces, como tal, es un tejido que está conformado por tejido conectivo, ¿sí? Pero este tejido como tal es muy suave, es muy flexible y como tal, pues no se encuentra con vasos sanguíneos como tal, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver que se forman un tipo de anillos, ¿sí? Estos anillos se van a formar hasta los bronquios, tráquea, bronquios y bronquiolos. Recordemos que estos bronquios son los que se van a dirigir hacia cada uno de los pulmones, ¿sí? Ahora, vamos a ver que el aire como tal va a ingresar, bueno, pues por nuestras fosas nasales y luego va a pasar por la estructura que se llama laringe, es esta parte de acá, ¿sí? Y luego vamos a ver que hay una particularidad en este sistema respiratorio. Vamos a ver que él se une como tal en una parte con el esófago, ¿sí? Recordemos rápidamente que el esófago es el conducto que lleva los alimentos hacia el sistema digestivo. Y como tal, acá vamos a ver que se une como con la vía respiratoria. Hay una estructura muy pequeña que se llama epiglotis, que es la que permite como tal que se abra o se cierre esta vía para poder dejar pasar el aire hacia los pulmones y la comida hacia el esófago, ¿sí? Entonces vamos a ver que esa laringe, o sea, y esta parte del sistema respiratorio se va a encontrar por delante del esófago, ¿sí? O sea, no van a estar como tal las dos unidas, sino que se unen solamente en el momento, pues digamos, de la entrada de la comida y de la entrada del aire, pero pues va a estar diferenciado por la epiglotis que se va a abrir o se va a cerrar. ¿Listo? Entonces, les quiero mostrar un video corto acerca de cómo se da el proceso de respiración en nosotros los humanos. Yo sé que ustedes ya conocen como tal el proceso de la difusión en los alveolos que ya estudiamos cuando estuvimos viendo circulación en los seres vivos, ¿sí? Pero en este video nos van a mostrar la manera en cómo se van a difundir como tal los gases. Entonces ustedes lo van a poder observar detalladamente. Me dicen por favor si logran ver la pantalla del video.
Momento que está cargando y ya. ¿Ya vieron la pantalla de YouTube? No sé, yo ¿No? Espera. Espera ¿Ahí ya? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ver, por favor. ¿Alguna vez se han preguntado para qué respiramos? Seguramente la respuesta será para vivir. Pero, ¿por qué? ¿En qué parte del cuerpo se necesita el oxígeno que respiramos? Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias, ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, los alvéolos. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay adentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. Este intercambio ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida que... Aquí hago una pequeña pausa porque me interesa que ustedes vean acá cómo es que se da el intercambio de la sangre entre los capilares, que eso también se los había explicado como tal, pero pues digamos que con la animación nos va a quedar mucho más claro porque están viendo el movimiento, cómo se da. ¿Listo? Este intercambio Entonces, ocurre miren mediante que un pasa proceso por llamado acá difusión, las venas en el que y las luego a las moléculas se arterias desplazan y desde cómo donde van están más pasando los gases. concentradas ¿Listo? hacia donde Lo vuelvo están a poner menos para que escuchen concentradas. el video. Difusión ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro al cual se une el oxígeno. El oxígeno es transportado a todas las células del cuerpo. ¿Pero para qué ocurre esto? En las células, los alimentos liberan energía al ser oxidados en el proceso de respiración celular, que ocurre en las mitocondrias. Y para que esta función se realice, se necesita el oxígeno. El dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma sanguíneo atraviesa la membrana alveolo-capilar y es liberado en la expiración. Podemos decir entonces que respiramos para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía y que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Listo. Entonces, volvemos otra vez acá. Espero pues que les haya quedado claro en cuanto a cómo se daba en tiempo real el intercambio de los gases, ¿sí? Porque pues de pronto no era lo mismo yo explicarles así que ustedes pudieran observar la animación como tal. Ahora, como ese ya es un tema que ampliamente hemos observado nosotros, vamos a observar otro tema importante acá en los seres vivos, que es la respiración branquial, ¿sí? Eso ustedes ya la conocen o la han escuchado mencionar cuando estamos hablando de que los peces necesitan tomar el oxígeno como tal del agua, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que hay oxígeno que proviene de la atmósfera como tal o de la propia fotosíntesis de las plantas que son acuáticas que se le aportan al agua, ¿sí? No es que de la molécula del agua que nosotros sabemos que está conformada por H2O, los peces están sacando el oxígeno de la molécula, no porque es un proceso muy complicado, sino que es el oxígeno que proviene de la atmósfera y también que se da en la fotosíntesis de las plantas que son acuáticas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué son un tipo de pliegues tegumentarios. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso de tegumentarios? Básicamente son estructuras
que van a permitir que el cuerpo, generar en el cuerpo un tipo de protección. Un tipo de tegumento, por ejemplo, pueden ser los vellos en los mamíferos, ¿sí? Esos son tegumentos que van protegiendo como tal la piel. Entonces, eso es un tipo de pliegue tegumentario, pero pues va a tener la función como tal de la difusión del oxígeno en la sangre, ¿sí? Están conformados por una capita de células muy delgadas que les va a permitir como tal realizar ese proceso de la misma manera que se da en los alveolos esa difusión, se va a dar en las branquias, ¿listo? Entonces, ellas tienen que estar en contacto con el agua, porque pues es el medio de donde van a obtener su oxígeno como tal. Entonces, nosotros vamos a ver que se van a encontrar dos tipos de branquias como tal, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay unas que son externas para que ya les voy a mostrar unas imágenes para que las vayan asociando, ¿listo? Entonces, estas van a ser visibles, o sea, nosotros a simple vista vamos a poder identificarlas, pero lo malo que tienen estas branquias como tal que son externas, vamos a ver que son muy frágiles y limitan el movimiento pues de los organismos. ¿Por qué frágiles? Porque pues al estar de una manera externa, pueden presentar algún tipo de lesión, rozamiento, se pueden fragmentar, se pueden herir los organismos, pues en algún momento que van pasando por un lado y se tropiezan o se rasgan con alguna piedra o algún elemento que los afecta. ¿Listo? Y acá vamos a ver que esas branquias internas van a ser cubiertas, es decir, va a haber una estructura como tal que las va a proteger de lo que hay en el medio, ¿sí? Vamos a encontrar que ayudan a formar cuerpos hidrodinámicos. Entonces, rápidamente, los cuerpos hidrodinámicos son cuerpos que están diseñados para estar en el agua y poderse mover con mayor facilidad. Por eso vemos nosotros que los peces tienen un tipo de formas y estructuras características. Rápidamente acá les quiero mostrar los ejemplos. Miren, las branquias externas como tal. No sé si ustedes han visto este organismo, es muy representativo cuando nosotros estamos hablando de las agallas externas. Se llama el ajolote, ¿sí? Es como un tipo de lagartija pequeñita, ¿sí? Como la podemos apreciar acá, pero tienen estas estructuras que salen acá a los lados de la cabeza y esas son las branquias, ¿sí? Son externas como tal. Podemos ver que están expuestas. Entonces, él siempre tiene que mantener en un medio acuático porque pues de lo contrario no podría extraer como tal el oxígeno. Y acá en las branquias internas vamos a ver que también hay unos tipos de cangrejos y unos tipos de cefalópodos. Cefalópodos son esos tipos de pulpos que van a presentar brazos como tal en su cabeza. ¿Listo? Aquí rápidamente les voy a mostrar. Este es el tipo de agalla que son internas. Las de los peces que, por ejemplo, la mojarra que nosotros nos comemos en el almuerzo, ella tiene esas branquias internas, ¿sí? Cuando, digamos, los papás la están preparando, eso es lo que le quitan a los pescados, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de peces como tal, unos que son peces óseos y otros que son peces cartilaginosos. Entonces, como su nombre lo indica, el esqueleto como tal de estos peces van a ser piezas que son calcificadas. Y acá en estas vamos a ver que son peces que cuentan con huesos que son cartilaginosos. ¿Listo? Entonces, les quería mostrar un video pequeñito acerca de la respiración branquial para que lo podamos observar. Entonces, por favor, me avisan si pueden ver la pantalla. ¿La logran ver? No, profe, todavía está. No, señora. Ya, un momento.
¿Ahí la ven? No, señora. Sí, señora. Ya. Sí, señora. Sí, ya. Ah, listo. Entonces, por favor, prestamos atención. ¿Cómo respiran los peces? Es una pregunta típica de un niño pequeño lleno de curiosidad. La respuesta que los adultos suelen dar consiste en algo como es su naturaleza y biológicamente están preparados para esto. Cuando la explicación es un poco más compleja, ¿cómo reciben los peces oxígeno para sobrevivir? Entérate y descubre cómo contestar a esta pregunta con nosotros. ¿Cómo respiran los peces? No hay que ser un genio para reconocer que los humanos nos ahogaríamos si nos sumergiéramos unos cuantos minutos en el mar sin contar con algún equipamiento que nos proporcionara oxígeno de forma artificial. Lo mismo le ocurriría a otros mamíferos que habitan en la superficie terrestre, ya que recibimos oxígeno eficientemente solo si nuestros pulmones permanecen libres de líquidos con cada inhalación de aire, lo cual no es tan distinto en los peces, pese a que se encuentren en el agua. Pero entonces, ¿cómo respiran los peces sin que sus vías respiratorias se carguen de fluido? Aquí es donde el proceso se vuelve interesante. Los peces no tienen pulmones, pero cuentan con mecanismos eficientes de absorción que les permiten extraer el oxígeno del agua, sin que su interior se llene de líquido. Las branquias, ubicadas comúnmente en ambos lados de la cabeza, esas laminitas que se contraen como si se tratasen de unas compuertas, son las responsables de ejecutar esta extracción en un medio tan extremo, pues el agua es 800 veces más densa que el aire. Al ver a los peces notamos que abren y cierran la boca con frecuencia. Esto lo hacen para dejar pasar un poco el agua, bombearla y desoxigenarla mediante las branquias. Cuando sus bocas se cierran es cuando una pequeña cantidad de líquido pasa a estos órganos, en los que el pez aprovecha el limitado porcentaje de oxígeno disuelto en su hábitat natural. En su curso el oxígeno se traslada a la sangre, viaja a las células y se distribuye por todo el cuerpo mediante el bombeo del corazón. Durante este proceso de